Ya estamos grabando. Okay. Pues nos habíamos quedado en los tipos de apoyo y conexiones. Habíamos hablado de ayer de la importancia de la modelación y si el modelo sea lo más parecido a lo real, y cuanto más parecido sea a lo real, pues el cálculo va a ser más realista. Si no, al final estamos calculando algo que no tiene que ver mucho con la realidad. Y obviamente se hacen modelos de la estructura, y habíamos dicho que había unos como factores que dependen o que determinan el comportamiento de una estructura, y uno de ellos eran los apoyos. Habíamos dicho que era forma, materiales y dimensión de elementos, carga, y aquí puse yo uno más, lo escribí y quedó en el video, que eran las uniones, es decir, si está apoyado o está empotrado. Entonces, continuando con el tipo de uniones, vamos a ver ahora los tipos de apoyo y conexiones. Pues para parte del modelado va en la representación de los soportes de apoyo. Estos nos proporcionan estabilidad, impidiendo el movimiento. Obviamente al final tienen que limitar el movimiento, porque si no, no sería algo estático y estaríamos hablando de lo que se llama normalmente, que se llama un mecanismo, no una estructura. Y los mecanismos pueden llegar al colapso. Ejemplo de que dije ayer de la silla, que tiene, en lugar de 4 patas, tiene 3 patas, y entonces obviamente a lo mejor se podía caer. Hay momentos que no se cae y otros momentos se podía caer. Espera un segundo, que me acaba de llegar un email de un compañero que le agregue al grupo de cálculo estructural, pero no me dice si es ingeniería o construcción. Mientras contesta, seguimos. Medida de movimiento. Los tipos de apoyo se clasifican por la cantidad de grado de libertad que restrinja. Y un grado de libertad es una posibilidad de movimiento. Es decir, si puedo, impido el movimiento en la dirección X o en la dirección horizontal, por ejemplo, estoy impidiendo un grado de libertad. Si impido el movimiento en la dirección Y, estoy impidiendo otro grado de libertad. Y si estuviésemos en el plano, al final tenemos 3 grados de libertad, porque es desplazamiento en X, desplazamiento en Y y el giro, que el giro en verdad sería con respecto al Z. Entonces, en el plano XY, cuando representamos una estructura plana, cada extremo de un elemento puede tener 3 posibles restricciones. O puede tener una, no puede tener ninguna, puede tener 2, puede tener las 3. Entonces, vamos a ver eso. Y aquí habla que van desde los más simples, que restringen un solo grado de libertad, hasta los más complejos, que restringen 6 grados de libertad. Obviamente lo de 3 que estaba diciendo era en el plano. Si lo vamos al espacio, serían 6. Acá ha llegado un email, no se ve el email. Continuamos con la clase. Espera que voy a anexar el compañero que me dijo que de ingeniería. Un segundo y...
Ya está agregado. Seguimos con la clase. Los más simples son rodillos, superficies lisas, uniones con cable, apoyo basculante, etc. Al segundo tipo, aquellos que restringen 2 grados de libertad, es decir, si yo solamente restringo 1 grado de libertad, pueden ser rodillos. Imagínense algo que esté apoyado sobre ruedas, se puede desplazar sobre la X, por ejemplo, pero la Y no. Y podría girar también. Entonces, solo restringe 1 grado de libertad. Al segundo tipo, que son los que restringen 2 grados de libertad, pertenecen a articulaciones. Es decir, ya no tendría ruedas, sino tendría simplemente la posibilidad del giro, por ejemplo, entonces tendría 2 grados de libertad. Y el tercer y último, en la estructura plana, pertenece al empotramiento. Los empotramientos impiden 3 cosas: desplazamiento en X, desplazamiento en Y y el giro. Por eso tienen 3 reacciones: reacción en X, reacción en Y y el empotramiento. Aquí viene la representación, por ejemplo, real de cómo sería mejor un apoyo articulado y cómo lo modelo. Esto ya lo hemos visto también en estática o en resistencia, entonces no es nada nuevo. Entonces, una articulación, que sería esto, me está impidiendo desplazamiento en X, por eso aparece reacción en X y desplazamiento en Y. ¿Cómo lo modelo? Pues simplemente con un triangulito. Podría tener un apoyo articulado móvil, es decir, puede girar y se puede desplazar en la dirección X. Por lo tanto, solo está impidiendo el desplazamiento vertical, solo tiene una reacción en Y. Y el empotramiento que está impidiendo todo, por lo tanto tiene reacción en Y, reacción en X y el momento de empotramiento. También hay empotramiento móvil, es decir, impide el giro y impide el desplazamiento vertical, pero no impide el desplazamiento horizontal. Y esto sería una representación. ¿Qué sería a lo mejor un empotramiento móvil? A lo mejor un portón que está conectado sobre un riel y la puerta la puedo mover, una puerta metálica la puedo mover horizontalmente para abrir o cerrar, pero obviamente no la puedo girar ni la puedo levantar. Entonces solo tiene movimiento de abrir y cerrar. Un portón, por ejemplo, de un estacionamiento de una casa, normalmente sería un empotramiento móvil. Determinación y estabilidad de la estructura. Una estructura estable cuando soporta cualquier sistema de carga y su elemento resiste en forma elástica. ¿A qué se refiere cualquier sistema de carga? Eso va también relacionado con el ejemplo de la silla. La silla, que tenía 3 patas, a lo mejor para ciertas cargas es estable y para otras vuelca. Entonces, al final, para que un sistema o una estructura sea estable, tiene que ser para cualquier sistema de carga. Es decir, pueden ser cualquier tipo, en cualquier dirección, de cualquier forma. Y si es estable para todas las posibles cargas que existan, entonces cualquier sistema de carga ahí es estable. Y resiste en forma elástica e inmediata a la aplicación de dicha carga, suponiendo que sus apoyos poseen rigidez infinita. Para entender la estabilidad de la estructura, tenemos primero la estructura estáticamente determinada. Esto es lo que dije ayer, que hasta ahora es lo que hemos visto. Hasta ahora nosotros solo sabemos calcular estructuras estáticamente determinadas, que en verdad son las estructuras que se pueden resolver según las ecuaciones de la estática. Pero la hiperestática no la sabemos calcular. Entonces ya la veremos adelante. Y la estáticamente indeterminada, suponiendo las estructuras planas sometidas a carga en su plano. Interesa analizar su grado de libertad, obviamente, para saber si una estructura es estable o no estable, hay que analizar los grados de libertad y su posibilidad de movimiento dentro del plano. Entonces tenemos estructuras isostáticas e hiperestáticas. Entonces ya vamos a empezar a ver qué son las estructuras hiperestáticas, que dije que son las estructuras en verdad que más hay en la realidad. Es decir, que no las hayamos estudiado hasta ahora no significa que no existan en realidad.
Y ahora, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un edificio de hormigón es hiperestático y, digamos, es muy hiperestático. Y más adelante explicaremos por qué. La estructura, en cuanto concierne su comportamiento estático, pueden clasificarse como estables o inestables. Estructuras estables son aquellas capaces de soportar un sistema general de carga cuyos valores están limitados a que no ocurra una falla por deformación excesiva. Es decir, obviamente un sistema de carga que sabemos que la estructura lo puede resistir sin que se rompa, pero no va a tener la falla que habíamos dicho de inestabilidad, la que hablamos de ayer, la falla de inestabilidad. Y estructuras inestables no pueden sostener carga. Ejemplo de la silla, por ejemplo. Una estructura estable si las reacciones son suficientes para determinar las ecuaciones de equilibrio y no existen reacciones de los miembros concurrentes o paralelas o algunas de las que componentes forman un mecanismo de colapso. Entonces, al final es que las reacciones que se forman son suficientes para soportar las acciones. Al final es que no le falta ninguna reacción. Eso ahí ahora lo veremos. Y una estructura inestable si las reacciones no son suficientes para determinar la ecuación de equilibrio. Es decir, le falta alguna reacción, por lo tanto hay más, en verdad hay como más fuerzas exteriores que reacciones. Y aquí habría como mínimo, habría el mismo valor de reacciones que fuerzas exteriores. Si analizamos un elemento plano que puede trasladarse horizontalmente, verticalmente y girar en el plano, se dice que tiene 3 grados de libertad. Para evitar estos movimientos se restringen dichos grados de libertad utilizando dispositivos de vinculación, apoyo, mencionado anteriormente. Sí, ya hemos visto que había como 3 tipos de apoyo: el empotamiento, el articulado y el que tenía ruedecitas que se podía desplazar. Sí, apoyo simple, apoyo articulado y empotamiento. Las restricciones para evitar todos los posibles movimientos y quitar al elemento sus 3 grados de libertad son con 3 deslizantes, con un apoyo simple o rótula, que es la articulación, digamos, que es un apoyo simple o rótula, una articulación, y un apoyo deslizante o con un empotamiento. En todos estos casos aparecen 3 reacciones de vínculo. Si estamos en el plano, ya sabemos que aparecen 3 reacciones. ¿Cuáles son esas 3 posibles reacciones? Pues obviamente la reacción vertical, la reacción horizontal y el empotamiento. Es decir, R, X, R, y el momento de empotamiento. Que podemos llamar momento en Z. Este tipo de estructura se denomina isostática o estáticamente determinada y sucede cuando tengo n restricciones de vínculo y por lo tanto n reacciones. La estática siempre nos debe proveer de n ecuaciones de equilibrio para determinar la n incógnita. ¿A qué se refiere con n? Bueno, ahora lo explicaré, pero n se refiere a los números de elementos, es decir, si yo tengo una estructura que tiene n elementos, pues yo puedo obtener un número que va a ser múltiplo de esos elementos, de las restricciones, porque en cada barra, por ejemplo, en cada barra puedo hacer sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de momento. Entonces, de cada posible barra puedo obtener 3 ecuaciones. Entonces, hasta ahora sabemos calcular la estructura isostática. ¿Y qué significa la estructura isostática? Que tengo el mismo número de reacciones que de ecuaciones. O podría decirlo de otra forma. Como las reacciones son incógnitas, tengo el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo puedo resolver. O tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, lo puedo resolver. O tengo una ecuación con una incógnita, lo puedo resolver. Y hasta ahora sabríamos resolverlo. Entonces, cuando tenemos el mismo número de ecuaciones que de incógnitas, es isostático.
En general, para el apoyo, las incógnitas están dadas por las condiciones de apoyo o restricciones que existen para su libre movimiento, es decir, el número de reacciones que presenten tal como lo muestra la ecuación anterior. Es decir, cada apoyo yo sé cuánta, según la forma del apoyo, sabré si puedo tener qué reacciones. Entonces, obviamente, ahí voy a sacar, si es un empotramiento, tiene 3 reacciones, si es una articulación, tiene 2 reacciones, y si es un apoyo móvil, solamente tiene una reacción. Entonces, dependiendo del tipo de apoyo, yo sé cuántas reacciones tengo. Cuando el número de restricciones, o el número de, sí, claro, el número de restricciones, o el número de incógnitas de las reacciones, es decir, cuántas reacciones tengo, excede al número de los grados de libertad, decimos que es hiperestática. Este es el ejemplo que el otro día dije: si yo tengo una viga empotrada por un lado y empotrada por otro, yo de esta viga podría aplicarle 3 ecuaciones: sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de momentos. Es decir, tendría 3 posibles ecuaciones. Y aquí, por ejemplo, para una carga vertical, pues yo sé que voy a tener una reacción vertical y un momento y una reacción vertical y otro momento. Entonces, ¿cuántas incógnitas tengo o reacciones? Tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 reacciones o 4 incógnitas. ¿Y cuántas posibles ecuaciones? Tengo 3, porque solo un elemento solo tiene 3 ecuaciones. Sumatorio de fuerza en X igual a 0, sumatorio de fuerzas en I igual a 0 y sumatorio de momentos en un punto que yo elija igual a 0. Entonces tengo una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones. Entonces aquí el E sería 3. Y reacciones tengo 1, 2, 3, 4. El R o incógnita son 4. Entonces, por matemáticas, sabemos que si tenemos 3 ecuaciones con 4 incógnitas, yo no puedo resolver el sistema. Entonces, si no puedo resolver el sistema, no significa que sea inestable, sino que es hiperestático. Es decir, al final tengo una reacción que me sobra. Entonces, al final es como que tengo un factor de seguridad. Por lo tanto, siempre que el grado de hiperestaticidad o el grado hiperestático sea mayor que 0, la estructura es hiperestática. Si es igual a 0, la estructura es isostática, todas las estructuras que hemos estudiado hasta ahora. Y si fuera menor que 0, la estructura es inestable y puede colapsar, porque le falta alguna reacción para poder soportarse, y entonces sería como el caso de la silla, que le falta una pata, que a lo mejor, si no la tocamos, está ahí y no se cae, pero con que la toquemos un poquito y le carguemos una fuerza exterior, es inestable y vuelca. ¿Están entendiendo hasta ahora o hay algo que no pillaron, no lo entendieron? Y lo vuelvo a repetir porque esto es importante. Como lo que había dicho, si era igual a 0 es isostática, y si era menor a... ¿Cuánto? ¿Cómo era? Si es igual a 0, es isostática. Isostática es lo que hemos visto hasta ahora. Si es mayor que 0, es hiperestática. Tengo más reacciones, al final tengo como reacciones redundantes, es decir, es todavía más seguro, es hiperestático. Y si fuera menor que 0, me faltan reacciones, al final es inestable. Es decir, es una estructura que va a ser inestable.
De todas formas, ahora viene un resumen y lo vamos a ver en el resumen, pero aquí ya empieza a hablar de eso. Muy por el contrario, cuando la cantidad de restricciones es menor que el número de grados de libertad, es decir, R es menor que E, es decir, el número de reacciones o incógnitas es menor que las ecuaciones, pues es lo que llamamos un mecanismo. Y no se logra fijar completamente la estructura, es decir, va a colapsar. A lo mejor en ese momento no colapsa porque a lo mejor no hay ninguna fuerza exterior que haga que aparezca esa reacción que no está y a lo mejor no es, en ese momento no cae, pero en cualquier momento puede caer, es inestable. El ejemplo que he dicho de la silla, por ejemplo. Entonces, esas estructuras inestables son cuando tengo menos reacciones que el número de ecuaciones. ¿Y cómo puedo calcular el número de ecuaciones? Pues normalmente el número de ecuaciones es igual a 3 por n. Si estamos en el plano, ya he dicho que tengo tres ecuaciones: sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y y sumatorio de momento, son 3, y eso es por cada barra que tenga. Entonces, si tuviera, por ejemplo, 5 barras, 3 por 5, 15. Tendría 15 posibles ecuaciones. Y si tuviese a lo mejor 10 reacciones, esa cercha, si estamos hablando de una cercha, por ejemplo, pues le faltarían apoyos y al final a lo mejor es que alguna barra no está unida o lo que sea y sería una estructura inestable. Entonces, cuando esto es menor, es decir, esto al final me está diciendo que R menos 3N, que es igual a E, esto es menor que 0. Cuando pasa eso, la estructura es inestable. Y aquí ponen ejemplos de estructuras inestables, pero tampoco vamos a entrar. Obviamente, ¿por qué esta estructura es inestable? Si ven, esta estructura puede girar, ¿no? Es decir, R mayor o igual que 3N, y R solamente tengo 2, y el número de ecuaciones son 3. Entonces, ahí estaríamos mal, porque esto al final puede girar. Esto no está empotrado, entonces yo puedo girar esto y puedo girar esto, y esta fuerza se puede descomponer en una vertical y en una horizontal. La horizontal va a intentar girar esta escuadra y no hay nadie que lo impida, por lo tanto, esto va a girar y va a colapsar. Porque esto es una articulación, esto deja que gire, no hay ningún impedimento al giro. Entonces, este es un ejemplo de estructura inestable. Pero no vamos a entrar a decir, es que es como bastante intuitivo, entonces tampoco aquí pasa lo mismo. Aquí puede girar, y estoy poniendo una fuerza horizontal y una fuerza vertical, entonces al final me va a girar. No, aquí lo que pasa es que el giro, aquí se contrarrestan los giros. El giro de este es el contrario de ese, entonces al final, para que pudiera girar, se tenía que romper la barra. Entonces al final, por eso se equilibra. En este caso no, el giro de este y este son en el mismo sentido. Es decir, esto va a girar así y esto va a girar así. Por lo tanto, sería inestable. En cambio, cuando esto intenta ser así, una gira así y la otra gira así. Por lo tanto, como son giros opuestos, se contrarrestan y la estructura no será inestable. Pero en lugar de ver ejemplos, que al final es ver eso, cuántas reacciones tengo y cuántas ecuaciones puedo sacar. Si las reacciones son menor que las ecuaciones, es inestable. Y si es igual, son isostáticas. Y si tengo mayor reacciones, como en el ejemplo del empotramiento, que aquí tengo más reacciones, es hiperestático. Y eso es lo más estable que hay. Entonces, veamos. Profe, Sí, ¿eso significa que quedaría sobredimensionado cuando hay más no es, reacciones que ecuaciones? no es sobredimensionado, sino que en verdad ahora mismo no sabemos calcularlo.
Es decir, no, yo no puedo Pero resolver uno un calcula para... ¿Sí? con lo que sabemos ahora mismo, no podemos calcularlo, porque nosotros cuando hacemos la estática o la resistencia, que habíamos visto, al final estábamos resolviendo ecuaciones. Entonces, yo no puedo resolver un sistema, por ejemplo, de 3 ecuaciones que tiene 4 incógnitas. No lo puedo resolver por métodos, digamos, Pero matemáticos ahí, normales. pero ahí hablaba de un rango de seguridad. Sí, por eso. Un rango de Eso, para seguridad, entenderlo mejor. ahora lo voy a explicar, que no lo pueda resolver por métodos matemáticos de sistemas de ecuaciones normales no significa que no tenga solución. Eso también es importante. Hay veces que los sistemas de ecuaciones no se pueden resolver por los métodos normales y hay otros métodos numéricos para resolverlo. O lo que también muchas veces se llama, pues lo hago por tanteo, voy probando números hasta que me dé la solución. O lo hago como también le dicen en la cuenta a la vieja. Pero que no se pueda resolver por un método analítico no significa que no exista la solución. Ahora, al tener 4 reacciones, eso significa que se me podía romper imaginemos que tengo un empotramiento. Ya, vamos a explicarlo sobre el ejemplo de antes. Y ahí va a quedar más claro. Suponte que esta fuerza es muy grande, hay un sismo, lo que sea, y este empotramiento se rompe. Y siempre un empotramiento cuando se rompe, se convierte en una articulación. Imaginemos que esto es una viga sobre una columna de hormigón. Entonces, supongamos que esto. Y entonces con esto va a quedar más claro. Eso de ahí es el modelo de la viga esta que está empotrada a la columna y a la columna. Y por un sismo o por lo que sea, la viga empieza a moverse para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha, y al final se me rompe la unión empotrada entre la columna y la viga. ¿Ok? Se me rompe esa de esas. Pero queda apoyada la viga en lo alto, simplemente apoyada, pero no está unida rígidamente. Es decir, en verdad ya podría girar. Entonces, este modelo de aquí abajo se convirtió en esto. Al otro extremo tendría el triángulo con las dos pelotitas. ¿Entiendes? Porque desplazarse horizontalmente mejor no puede porque estaría rozando el hormigón con el hormigón y tiene un cierto rozamiento y no tenía ruedecita, pero sí podría como girar un hormigón con respecto a otro, aunque obviamente al girar se van a romper las esquinas, se va a fisurar más, pero podría girar. Entonces, el romperse ese empotramiento, el modelo es este. Y si yo analizo ahora este modelo, tengo una reacción vertical, tengo una reacción vertical y tengo un empotramiento. Esas son las reacciones que tengo. Entonces, ¿cuánto vale R? 1, 2, 3. ¿Y cuántas ecuaciones tengo? Como solamente un elemento, es una viga, y es una viga plana, puedo sacar 3 ecuaciones. Sumatorio de fuerza en X, sumatorio de fuerza en Y, sumatorio de momento en Y. Al final se me queda 3 menos 3 igual a 0. Entonces, esta estructura que es hiperestática después de un terremoto, bueno, perdón, antes de romperse, esta estructura es hiperestática, que se llama de grado 1, porque 4 menos 3 es 1. Después del terremoto se me rompe el empotramiento y se me convierte en una estructura isostática. Entonces, toda estructura hiperestática, conforme se van rompiendo sus uniones, se va convirtiendo en una estructura hiperestática de un grado menor. Entonces, supongamos que yo tengo un edificio de puras columnas y puras vigas, y tengo muchísimas columnas y muchísimas vigas, y todas están empotradas. Entonces, el grado hiperestático de ese edificio, a lo mejor no estamos hablando de grado 1 o grado 2, a lo mejor estamos hablando de grado 20, grado 200. Entonces, porque se me rompe el empotramiento, no se me va a caer el edificio, porque pasaría de grado 20 a grado 19, después pasaría a grado 18. Entonces, ahí por eso digo que tiene como mayor resistencia o mayor reserva, porque para que colapse al final,
tiene que llegar a ser un mecanismo inestable. Es decir, tendría que llegar a que todos los empotramientos se convirtieran en articulaciones y después, un momento después, se rompiera una articulación y ahí ya me faltaría una reacción y ahí se caería. Entonces, por eso es lo que decía que las estructuras hiperestáticas son mucho más seguras. No sé si ahora me llegué a ¿Qué es lo que explicar. hablaba con el tema de las cerchas? El tema de la cercha, pero las cerchas en verdad no son hiperestáticas. Bueno, puede haber cercha hiperestática si le pongo más barras, pero realmente las cerchas son isostáticas. Entonces, porque como que le ponen el número de barras justo para economizar material, pero como una articulación de la cercha se rompa, con que una se rompa, si la cercha es isostática, pasaría a ser mecanismo. O le pongo más barras en las cuentas y estoy haciendo una cercha hiperestática y se me podía romper alguna. Pero el mayor ejemplo es los edificios de hormigón. Los edificios de hormigón son hiperestáticos. Entonces, en teoría, no pasa nada porque se me rompa una unión de una columna con una viga aislada, no se va a caer el edificio. Porque las vigas que están alrededor y las columnas que están alrededor al final van a suplir, se van a cargar un poco más que esa columna y esa viga que se rompió y van a soportarlo. Entonces, eso es como a cuanto más empoderamiento, más hiperestático sea una estructura, mayor es la seguridad. Por ahí va. Porque al final tienes que ir rompiéndose todos los empoderamientos y convertirse en articulaciones y que después te falte una articulación y ahí caería. No sé si me llegué a explicar mejor. Ahí pasarían a ser estructuras solidarias, ¿no? Primero es hiperestática, después isostática y después llega a ser lo que se llama mecanismo. Ese es el proceso como de colapso. Pero claro, tendría que, si está bien diseñado, en teoría no debería pasar eso en un terremoto. Ahora, otra cosa es que después yo arreglar esos empotramientos de hormigón, a lo mejor no los pueda ejecutar y llegar a la resistencia original y entonces a lo mejor no sea aconsejable el reparar la estructura. Pero en teoría se puede reparar la estructura que se haya roto una columna o una viga, se podría reparar. Otra cosa es que obviamente no es tan fácil reparar hormigón, entonces tendrías que picar, inyectar fierro, poner unos puntales, porque al final, si quiero reparar la columna, a lo mejor la tengo que demoler parcialmente o completa, entonces ya al quitar esa columna, ya estoy quitando esa articulación, que al principio era empotramiento, después se convirtió en articulación, por lo tanto, es complejo el arreglo, pero se podría hacer. O sea, a lo mejor es cuando ha habido terremotos y después han hecho las reconstrucciones y la gente, yo ya no quiero vivir ahí porque la han reconstruido mal. Si se reconstruyó bien, en teoría, vuelve a tener la misma resistencia. Ahora, otra cosa, es lo que la picaresca humana, que al final sabemos que los humanos son pícaros. Otra cosa es que hayan parcheado y hayan, a lo mejor una columna que aquí fisuró y rompió, o prácticamente rompió, no llegó a romper 100%, pero está bastante debilitada. En lugar de demoler y reconstruirla, le pongan un enchape por fuera para que no se note la fisura. Entonces ahí está mal, porque no volviste a hacer el empotramiento. Entonces ya perdiste esa cierta grado de resguardo o seguridad que tenía el edificio. Entonces a lo mejor lo bajaste de un empotramiento grado hiperestático, ponte de 20, lo bajaste a un 18, entonces ya le quitaste cierta capacidad resistente. Entonces, si no lo arreglas, llega el siguiente y baja, y llega el siguiente y al final se cae. Obviamente, te llegan 2 o 3 terremotos grandes y se cae. Pero si lo arreglaras bien, al final como que obtiene toda su resistencia otra vez. Pero claro, también arreglar eso bien es complejo y es caro. Que ponerle fibra de carbono, ¿no?
Bueno, sí, hay varias formas de reparar. Hay formas de ponerle encamisados por fuera de acero. Entonces al final estás sustituyendo la zona donde está rota la columna por un encamisado de acero. Al final está haciendo la pega el acero. O, o mezcla de acero y también hormigón. Entonces unen las dos cosas. O con la fibra, pero no sé, la fibra no me... Como que no le veo yo... Sé que lo hacen, pero no... Como que no me gusta mucho. Yo o lo haría de acero o demolería y volvería. Pero claro, el demoler lleva más tiempo. ¿Por qué la fibra o el encamisado de acero es más rápido? Porque eso lo hace prácticamente instantáneo. En cambio, el demoler tienes que echar hormigón y el hormigón tiene que esperar que tenga 28 días para que tenga su resistencia. Entonces, la reparación en base a hormigón es una reparación lenta, pero se puede hacer. Bueno, ya he visto que las estructuras hiperestáticas son como más resistentes, podemos decir, pues vamos a ver las ventajas de la estructura hiperestática y las desventajas. Es decir, hasta aquí hemos llegado, ahora vamos a seguir por esto. Y esto es importante, entonces ya el que me conoce sabe lo que significa. ¿Qué ventajas tiene la estructura hiperestática? La estructura hiperestática tiene menor desplazamiento. ¿Por qué tiene menor desplazamiento? Obviamente, al tener más empoderamiento, se mueve menos la estructura. E incluso la deformada, es decir, la deformada, por ejemplo, de una viga, es decir, si yo tengo una viga que está empotrada, y esto lo pueden buscar en internet, porque hay hasta como prontuario o, digamos, formulario, donde uno busca viga empotrada o viga articulada con la misma carga y la deformación, te calcula la deformación y es distinta. Entonces, es decir, si esta viga mide igual, como por ejemplo que mida 5 metros, esta mide 5 metros, y yo ahora le pongo una carga uniforme, y la misma carga uniforme, la deformación va a ser mucho mayor en la viga que está articulada que la empotrada. La deformación siempre es proporcional al momento flector. A mayor momento flector hay mayor deformación. Y si nos acordamos del diagrama de momento flector de esto, era un diagrama así. Entonces la deformación máxima va a estar en el centro, es decir, esto va a flectar, la viga va a ser una cosa así en la realidad, y esto va a bajar. Y la deformación máxima está en el centro. En cambio, aquí como aparecen momentos de empotramiento, el diagrama de momento flector de una viga empotrada es una cosa así. Es decir, tiene momentos en un sentido y momentos en otro. Entonces, esto al final es como esta curva moverla hacia arriba. Entonces, este momento máximo que se produce aquí es mucho más pequeño que el momento máximo que se produce ahí. Y del orden de el doble. No, el doble no, el triple. El triple. Es decir, este momento, si lo miras en un prontuario, este momento máximo, el valor es Q, que es el valor de la carga. Si esto es Q, es decir, supongamos que esto tiene 1 tonelada por metro, pues Q por L al cuadrado.
partido por 8. Ese es el momento máximo en una viga que está articulada. En cambio, el momento central aquí, en una viga que está empotrada, es QL cuadrado partido por 24. Entonces, 8 por 3, 24. Es decir, la deformación de una viga que está empotrada y empotrada en el extremo, teniendo el mismo material. Imaginemos que es una viga de 30 por 30. La misma longitud, el mismo hormigón, el mismo fierro, todo. La deformación es 1/3 si estuviese articulada. Entonces, por eso es lo de los menores desplazamientos. Después, obviamente, tiene lo de mayor reserva de capacidad antes del colapso. Eso es lo que había dicho antes, que como se van rompiendo los empotramientos, al final esa estructura no se rompe de una vez, sino se va rompiendo poco a poco. Tiene mayor capacidad. También el material mejor aprovechado. Obviamente, yo sabiendo que tiene mayor capacidad y se deforma menos, a lo mejor no voy a poner al final la misma sección de esta viga, la voy a poner un poquito más pequeña o voy a poner un poquito menos fierro. Entonces estoy haciendo un aprovechamiento del material. Y tiene limitaciones constructivas. A ver, no es que tenga limitaciones constructivas, sino que así me explico. Aquí lo que quiere decir es que hacer articulaciones en hormigón es difícil. ¿Me explico? Es decir, hacer una estructura de hormigón que sea en base a esto, en construcción es complicado. En cambio, hacer una estructura de hormigón que sea empotrada es fácil. Por lo tanto, al final, el mismo material que estamos usando nos lleva al final a diseñar una estructura que es hiperestática. Entonces, el mismo material, si estuviésemos usando hormigón, que normalmente se usa harto porque el hormigón, aunque creamos que es caro, al final es más barato que hacerlo de acero. Es decir, si hiciéramos un edificio de acero va a salir más caro normalmente que si lo hacemos de hormigón. Por lo tanto, ya el tema de intentar abaratar costos usando el hormigón nos está limitando para hacer seguramente una estructura hiperestática, ya que hacer uniones en hormigón articular es complejo. ¿Me expliqué? Sí, profe. Ya. Y obviamente también las limitaciones de proyecto también van relacionadas con eso. Entonces, al final, esas serían las ventajas de la estructura hiperestática. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? Porque obviamente todo tiene su lado bueno y su lado malo. Las desventajas son las que vamos a ver ahora. Los métodos de cálculo agregan ecuaciones generando diseños más largos. Obviamente, al final, como en el ejemplo que vimos antes, que teníamos 4 incógnitas y teníamos 3 ecuaciones, nos falta una ecuación, porque para poder resolver esa estructura de la viga empotrada, vámonos a la viga empotrada, aquí sabemos que tenemos una reacción, 2 reacciones, 3 reacciones, 4 reacciones, que son las incógnitas, 4. Y ecuaciones son 3, 4 menos 3 es menor que 0, me falta una ecuación. Pues entonces al final tengo que buscar esa ecuación y obviamente al buscar esa ecuación estoy introduciendo complejidad en el cálculo. Al final estoy complicando el cálculo. Y eso cuando sea grado 1, que en este caso, que es grado 1. Imagínense un edificio que no tiene grado 1 y tiene un grado muy grande. Entonces, son muchas ecuaciones adicionales que tengo que buscar, que ahora explicaremos cómo se buscan. Entonces, al final, el cálculo es más complejo. Que al final, a la larga, lo que hace es que esos cálculos
prácticamente no se hagan a mano o de cosas muy simples, pero si quiero calcular algo muy complejo, necesito un computador. Porque al final se van a imponer unas, digamos, ecuaciones de equilibrio o de compatibilidad que ahora vamos a explicar, y eso lo tengo que hacer con un computador, porque si no me podría estar como un mes calculando ecuaciones y con el riesgo de equivocarme y después no llegue a una solución. Entonces, es complejo. Después, eso es la primera, es decir, el método es más complejo. Después, la segunda desventaja, los esfuerzos internos no solo dependen de las reacciones, sino también de los esfuerzos internos que sobran. Esto lo borran, porque en verdad no dice nada. Es una errata de la guía y no dice nada. En verdad hay que decir que los esfuerzos internos no solo dependen de las reacciones, sino que también dependen de los materiales, digamos, de los materiales, de la gestión, de la longitud, es decir, de una serie de variables. Es decir, podemos decir que también depende, ponemos aquí paréntesis, depende de la longitud, del área, de la inercia, del material, que al final es el módulo de formación, y después si está empotrado o articulado ese elemento, y si está empotrado en los dos sitios, es decir, al final de la unión. Y según tenga un material, tenga otro, tenga un área, tenga una longitud y tal, puedo sacar unas ecuaciones que se llaman ecuaciones de compatibilidad de movimiento. Es decir, yo sé cómo tiene que moverse la estructura, o, bueno, más adelante veremos cuáles son esas ecuaciones. Y después, otro inconveniente es que los desplazamientos del apoyo o los efectos de fábrica y las variaciones de temperatura, eso ya lo vimos el otro día, también generan esfuerzo interno en la estructura. Porque obviamente, supongamos que yo tengo una viga que ya hemos dicho que está empotrada, y está empotrada. Entonces, si hace mucho calor y esta viga dilata, como esto no se puede mover y esto no se puede mover, ¿qué va a pasar con la viga? Que al dilatar se va a deformar, entonces, o sea, va a ser una cosa así. Entonces, al doblarse, ya está flectando, está generando un esfuerzo interno debido a la temperatura. En cambio, si esto estuviese articulado y articulado, si se dilata, al final lo que va a hacer es girar más o menos todo uniforme. Entonces el giro que se va a provocar aquí es mucho más pequeño que el giro que se genera aquí, porque aquí no puede girar, entonces al final la longitud que puede girar la viga es como un tercio, y aquí sería la viga completa. Por lo tanto, aquí gira mucho más la viga, que aquí giraría un poquito menos, es decir, giraría muy poco. Aparentemente no, la dilatación va a generar un giro pero muy pequeño. Entonces, si el giro es muy pequeño, se puede despreciar el esfuerzo. En cambio, aquí el giro es muy grande, no se puede despreciar. Por lo tanto, por eso genera desplazamiento de los apoyos, defectos de fábrica, variaciones de temperatura, que es lo que estaba explicando. ¿Alguna duda de ventaja y desventaja? Porque esto es importante, ¿eh? Profe, pues, ¿me podría indicar a qué se refiere con la letra I, la E? Tengo la longitud, área, la unión y Inercia o momento de inercia,
¿Ya? Es decir, no es lo mismo que sea un perfil, si estamos hablando, por ejemplo, de una estructura metálica que sea hiperestática, no es lo mismo que tenga perfiles H o perfiles I, que las inercias son distintas. Entonces, esos giros que se van a provocar internos y se relacionan, esto al final es que estoy relacionando el giro de un extremo de la barra con el del otro, a través de su inercia. Entonces, esas ecuaciones como de compatibilidad de movimiento dependen de la materialidad del elemento, es decir, de la materialidad de la viga. Y la E es el material o el módulo de deformación de Young, es decir, módulo es que se llama en varias formas, pero módulo de Young, módulo de compresibilidad, módulo de elasticidad. Pero al final este módulo está relacionado con la fuerza que yo tengo que generar para a mejor deformar 1 centímetro el elemento. Entonces, ese módulo de deformación, el acero es muy grande y el hormigón es pequeño. Entonces, al final, ese módulo me va a decir cuánto más deformable o cuánto menos deformable es un material. Entonces, todos esos factores entran en juego en las ecuaciones que le podríamos llamar ecuación de compatibilidad de movimiento o algo así para poder calcular los esfuerzos internos. Que eso lo vamos a ver, pero no creo que lo veamos hoy porque explicar ahora, entraría ahora a explicar resolución de estructura hiperestática y eso me puedo llevar 1 hora, explicarlo bien. Entonces, si empiezo ahora, como que lo voy a dejar a medio, entonces si lo dejo a media, después no van a unir el hilo con la siguiente clase. Entonces prefiero empezar la clase del principio con la resolución de estructuras hiperestáticas. Aquí parece que tengo escrito esto del semestre pasado. Pero claro, aquí viene 3, bueno, o las comentamos y después, obviamente, después pondré un ejemplo. Para resolver la estructura hiperestática necesito la ecuación de equilibrio, eso es lo mismo de la estática, eso es lo mismo de la estática. Después las ecuaciones constitutivas, que son aquellas que relacionan los esfuerzos con las deformaciones, según la ley de Hooke. Es decir, todo el mundo sabe que la ley de Hooke dice que fuerza es igual a K por X. Y esa K es la constante de rigidez de un resorte. Entonces, lo asombroso o lo interesante de la construcción es que todos los elementos que usamos en la construcción, mientras se comporten elásticos, es decir, mientras no lleguen a plastificar y tener deformaciones excesivas con las cargas, sino tengan unas deformaciones dentro de la normalidad, todo elemento constructivo en la construcción se comporta como un resorte. Es decir, una columna, cuando yo le pongo una carga, al final la columna como que se va a cortar. Es decir, yo le puse aquí un peso y la columna se acortó. Entonces esto bajó aquí mejor 1 centímetro o bajó 2. Obviamente si la columna mide 4 metros, baja 1 centímetro, es para nosotros inapreciable, pero en verdad se acortó. Entonces se comportó como un resorte. Un resorte cuando le pone una carga se comprime. Y nosotros podríamos calcular esa K de esa columna. Y al final esa K de esa columna depende de los factores que he dicho acá. De L, la longitud de la columna, del área, de la inercia, del módulo de Young y también de la unión. No es lo mismo que esté empotrada la columna arriba y abajo o que esté libre. Entonces, esa K se puede calcular con todos estos parámetros que he dicho. Por lo tanto, yo al final puedo sacar ecuaciones que me relacionan las fuerzas que tengo en mi estructura. Las K las tengo, porque puedo calcular todas las K de todas las columnas, de todas las vigas, de todas las losas, y X son los desplazamientos. Y los desplazamientos al final están relacionados, es decir, obviamente, si una viga se movió un poco, esa viga también movió la columna. Entonces al final puedo sacar lo que se llama una matriz de rigidez o un sistema de ecuaciones lineal que me relaciona todos los posibles desplazamientos del edificio
con las fuerzas que están actuando. Es decir, como que si yo sé exactamente qué fuerza actúa en el edificio, como yo puedo calcular esta K, al final puedo calcular los desplazamientos. Y esto, que se llama la ley de Hooke, en verdad se usa para saber la deformación estimada de un edificio cuando está con un temblor. Por eso, esto no va en este semestre, va en el siguiente, pero lo digo a modo de ejemplo. Sabemos cuánto tenemos que separar los edificios unos con otros, o cuando hacemos una junta de dilatación, qué distancia tiene que tener la junta de dilatación, porque con el programa informático se calcula esa matriz de rigidez que se llama, en función de todos los elementos que tenemos, y se puede estimar bastante bien el movimiento que tiene el edificio. Por lo tanto, no voy a poner un edificio pegado al otro para cuando estén temblando, se choquen uno con otro y se rompan, sino le doy una separación. Entonces, esto se puede calcular. Y estas serían las ecuaciones constitutivas, es decir, estas ecuaciones las puedo sacar en todas las estructuras. Y después hay la tercera ecuación, que se llama ecuación de compatibilidad geométrica. Y voy a comenzar a explicar cómo se resolvería el ejemplo de la viga, pero no lo voy a explicar completo, sino ya mañana, bueno, no sé, ¿cuándo tenemos la siguiente clase? ¿El viernes? ¿El viernes? La otra ¿qué? semana. Martes. Martes, ¿qué tenemos más? ¿Que 2 clases a la semana? ¿No teníamos 3? No sé. 2 clases, martes y miércoles. Martes y miércoles, ok, listo. Entonces, pero empezamos la semana pasada, dimos clase el viernes, ¿no? No, profe. Equivocado, profe. Ok. Entonces, como tengo 2 grupos, me confundí. Ok. Bueno, cuando yo quiero resolver esto, que es hiperestático y no lo puedo resolver, al final lo que hago es un invento. Entonces, por eso digo que no lo vamos a hacer ahora porque nos vamos a demorar. Voy a hacer la introducción y... Entonces, esto al final no lo puedo resolver porque tiene 4 incógnitas, 3 ecuaciones. Pero todo sistema hiperestático se puede resolver como suma de sistemas isostáticos, y los sistemas isostáticos sí los puedo resolver. Entonces, supongamos que tengo aquí una fuerza, ¿ok? Una fuerza vertical. Y esta fuerza vertical, al final me está generando unas reacciones y otra reacción. Y después tengo un momento y tengo un momento. Entonces, buscamos una estructura que sea bastante parecida a la hiperestática, pero obviamente que sea isostática. Entonces, esto se puede decir que es parecido a esto. ¿Correcto? Lo que hice es quitar el empotramiento, pongo la articulación, pongo otra articulación, y si esto es una fuerza F, esto también le pongo una fuerza F. Pero obviamente esto no es igual a esto. Es decir, ahí falta algo. Entonces, he dicho que se puede hacer como suma de sistemas isostáticos. Ahora, esto sí es isostático, porque al quitar los empotramientos estoy quitando 2 incógnitas, lo podría resolver, porque ya no me faltarían ecuaciones. Entonces, al final le tengo que sumar algo para que la suma de esto más el otro sea igual a eso. Y se usa la misma estructura. Entonces, si aquí lo puse articulado, aquí lo voy a poner articulado para que también sea isostático. Pero obviamente si lo cargo con la fuerza F, estoy poniendo 2 fuerzas F y aquí había una, entonces no puedo poner una fuerza F. Pero sí puedo ponerle lo mismo que tengo aquí, los momentos. Y esto le pongo momentos de empotramiento. Y esto es momento de empotramiento. Entonces ya esto, que son 2 sistemas isostáticos, se parece bastante a esto. Pero le falta algo.
aquí ¿qué pasa? Que esto puede girar. Y esto puede girar. Y aquí no gira porque está empotrado. Entonces, esto es lo que se llama sistema básico y sistema complementario. O sistema 1 y sistema 2. Entonces, esto al final va a ser así. Y esto va a ser así. Es decir, esto se va a deformar de esta forma y esto se va a deformar así. Y aquí se va a generar un ángulo. Esto es A. Entonces, aquí se va a formar el ángulo A del básico. Y aquí se va a formar el ángulo A del complementario. Sí, AB y A. Es decir, vamos a escribirlo así mejor. Phi A B y phi a C. Pero en la realidad que esto no gira, está empotrado. No gira. Entonces, la ecuación de compatibilidad geométrica es que el ángulo A del básico más el ángulo A del complementario tienen que ser 0. Y esto es lo que se llama ecuación de compatibilidad geométrica. Entonces, imagínense que siempre un sistema hiperestático de grado 1, perdón, se convierte en dos sistemas isostáticos. Entonces, si yo tuviese un sistema real de grado hiperestático, pongamos 500, tendría que hacer 500 sistemas isostáticos con 500 ecuaciones. Entonces, imagínense, podríamos estar calculando un mes. Entonces, obviamente, eso se hace con un programa informático. En la siguiente clase vamos a poner este ejemplo de la viga empotrada y vamos a agarrar un formulario donde nos dice cuánto valen los ángulos en función de la fuerza y en función del momento, y al final vamos a obtener la resolución del sistema hiperestático, para que lo vean de ejemplo, pero no se preocupen que no voy a poner ningún problema en la prueba de cómo hacer un sistema hiperestático. Sí podría preguntar mejor la teoría que estoy explicando ahora. Es decir, esto que he explicado, resolución, lo que he explicado hoy, más lo que explique en la siguiente clase, sí podría caer como pregunta teórica. Pero no voy a poner un problema con números para resolver eso, porque son problemas que son tediosos, largos. Uno puede tener algún error pequeño en un sitio y no, aparte que tampoco viene como tal descriptor de que sepan calcular numéricamente problemas hiperestáticos, sino simplemente que sepan lo que es la estructura hiperestática y la teoría de cómo se resuelve, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Alguna duda del adelanto de cómo se calcula esta viga empotrada? Después, de todas formas, en la siguiente clase vamos a empezar del principio y lo vamos a ir viendo a paso, y en esa clase debería quedar completo cómo se resuelve un sistema hiperestático. Profesor, una consulta. Dígame. Con respecto a lo último que usted explicó sobre la compatibilidad geométrica, Exacto. ¿se puede dar ese ejemplo real en las contraflechas que uno está utilizando en las losas? Ahí no hay ecuación de compatibilidad. Ahí lo que estoy haciendo es, en las contraflechas que uso en las losas, yo estoy sacando esa flecha a base de ecuaciones constitutivas que se llaman. Es decir, yo puedo estimar cuánto vale la flecha. Imagínense que yo sé que la flecha va a ser 1 centímetro. Entonces, si le doy una contraflecha de 1 centímetro, al final se contrarresta una con la otra y se me queda en 0. Y eso es lo que se hace en la práctica. En función del espesor de la losa, que al final le estoy diciendo área, pues, está relacionado con el espesor, del material de la losa, es decir, módulo de deformación, es decir, si es H25 o H30,
Y la longitud también, obviamente, la longitud de qué distancia hay entre muro y muro. No es lo mismo, no va a haber la misma contraflecha si los muros están a 3 metros que están a 6. A 6 va a ser más contraflecha. Y después de la unión, cómo está unida esa losa con ese muro, que lo normal es que esté empotrada. Entonces, aunque hay veces que la losa pasa por viga y se puede considerar que no está empotrada, pero bueno, no, o que está semi empotrada, pero supongamos que, para no complicarnos, es como que está empotrada. Entonces, con todo eso, uno puede calcular cuánto es la flecha en la losa, que al final la losa es como si fuese una viga empotrada. Porque al final así se calculan las losas, como si fueran vigas, pero se considera como que es una viga de 1 metro de ancho. Y con eso se puede calcular. Entonces hay unos formularios, lo veremos en la siguiente clase, y uno puede calcular la flecha que se genera según la carga que le voy a poner a la losa o a la viga. Entonces, si yo quiero hacer que esa flecha no aparezca, lo que hago es, va a bajar 1,5 centímetros, entonces el mordaje del fondo de la losa en el centro lo subo 1,5 centímetros, para que cuando esa losa la desimbre y tenga la carga de cálculo, como va a bajar 1,5 centímetros, 1,5 centímetros que había subido, lo había subido yo con el mordaje, le bajo 1,5 centímetros por su propio peso y se queda en 0. Y eso es lo que, para eso, esa es la finalidad de las contraflechas. Que al final mi estructura quede como flecha neta 0. Que en verdad no tiene flecha neta 0, sino que en verdad ya tuvo una flecha, pero que es igual que la contraflecha. Entonces sumando queda 0. No sé si me llegué a explicar, don Cristian. Sí, profe, lo entendí. Muchas gracias. Ya. Ok. Pues, chiquillos, lo dejamos hasta aquí porque lo he dicho, porque en media hora, bueno, en 20 minutos que quedan de clase, no me da tiempo a explicar un ejemplo de resolución de estructura hiperestática. Entonces, es mejor empezar al principio de la clase, que vamos a empezar con esto que dejé planteado. Esto dejé planteado, pero obviamente con números. Bueno, con números, con letras, pero el paso a paso hasta que lleguemos a la resolución. ¿Ok? Pues nada, si no hay más dudas, nos vemos en la siguiente clase. Vale, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tenga buena semana, Hasta profe. luego. Chao. Chao. Sí, profe. Chao, profe. Chao.